Dani, ¿alguna vez te has imaginado tener tu propio país con tus propias reglas? Claro, claro, por eso he tenido muchos hijos. No, yo sí me he imaginado tener mi Danilandia, Tu micronación. mi micronación. ¿Sabes qué tendría mi micronación? ¿Qué tendría? Mucho aguacate. Eliminaría los martes y agregaría un día extra los fines de semana. Oye, vale. Mira, ¿Te mudas conmigo a mi micronación? es más. Esta casa ya es una micronación. Exactamente. Lo único que tenemos es que declararnos una religión y así nos libramos de los impuestos. Exactamente. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a cosas muy importantes. Muy importantes. Muy importante esta introducción del episodio de hoy. Episodio 66. Sociedades utópicas o mejor dicho, utopías fallidas. ¿Tú sabes qué sería para mí una utopía? ¿Qué? Que el Patreon nos pudiera mantener. Sí, bueno, pero espérate, porque esa no va a ser una utopía fallida. Eso, ahí vamos a triunfar, Capo. Ahí vamos a hacer de esa. ¿Qué es el esos sueños Patreon? hechos Daniela, realidad. ¿qué es el Patreon? Porque Mira, no sabe. Patreon es una ayudadita, como hubiese dicho Una candidata extinta política venezolana. Es una ayuda que ustedes nos brindan como manera de, no sé, de agradecer nuestro trabajo que hacemos acá. Es una aplicación donde ustedes, es una plataforma, Patreon, donde ustedes se registran como en cualquier red social y por solo $3 mensuales o desde $3 mensuales pueden disfrutar diversos beneficios como acceso anticipado a los episodios, contenido extra, fotopies de nuestros perros, ¿qué más? ¡Co! Es el OnlyFans de cosas muy importantes, señores. Ahí hay de todo en Patreon. No, bueno, queremos aprovechar de agradecer que tenemos ya 21 mecenas. Al final del episodio vamos a nombrarlos a sí. todos como es debido. Son bárbaros. Pero mira, este episodio es tan importante que yo voy a hacer la ñoñología. A ver, Utopía. ¿qué es una utopía, Capo? Mira, es un plan o sistema ideal de gobierno en el cual se coincide una sociedad perfecta Y justa. y justa, Ujú. en donde todo rueda suavecito, no hay problemas, no hay conflictos. Todo está en armonía. Sí, todo el mundo va, why can be with Bueno, friends. para que se hagan una idea, nosotros hace unos meses hicimos un episodio de todo lo contrario, de distopías. Y comenzamos esa serie, que por cierto debemos continuarla, hablando de Corea del Norte. Exacto. Bueno, la utopía es todo lo contrario de Corea del Norte. Básicamente, exacto, tú buscas Corea del Norte y tú todo ves lo que cómo sea, viven ajá. en Corea del Norte. Bueno, Eso no es. Eso no es. Pero fíjense, las sociedades utópicas pueden ser el sueño de unos y la pesadilla de otros, realmente. Por supuesto. O sea, imagínate una persona sumamente estructurada Yo. que vive en una sociedad en donde no existe ningún tipo de reglas. Es decir, no se desayuna. No me hallo. O sea, no puedes, No ¿verdad? me hallo. La gente no se imagina lo estructurada que yo soy. Es que además yo siento, sobre todo cuando se habla de sociedades utópicas que defiendan lo que es el anarquismo, uno de los principios del anarquismo es que no hay un líder, ¿no? Exacto. Y yo siento que eso de alguna manera es antinatura. Es imposible. Yo siento que todos de alguna manera siempre, y tú lo ves incluso en los niños desde muy pequeños, quienes tienen ciertas habilidades y capacidades de liderazgo, ves que incluso lideran un juego. Lo que Es complicado. Lo que pasa es que es muy complicado porque si se dieran las condiciones para que exista una utopía, no sería necesario un líder porque todo marcharía sobre ruedas. Pero no ¿Dónde es así, no dónde somos se así. necesita un líder? Cada vez que tenemos una crisis. Bueno, pero es que yo creo que crisis, o sea, es parte Siempre de la va a esencia haber. del ser humano. O sea, por más... Porque además eso es lo que hace que la gente se mueva, cambie, progrese, evolucione. Claro, o sea, pero vamos a suponer que te mudas a una isla, todo el mundo hace lo que da la gana y de repente ocurre un tifón Ajá. y destruye toda la isla. ¿Quién pone orden en la P ahí? Exactamente. Alguien tiene que poner orden ahí. Daniela, que saca la libretita y empieza a hacer una lista. Tú vas a hacer esto, tú esto y asigno funciones. No van a creer que yo soy una control freak. Lo soy. A ver, fíjense. En otras palabras, cuando alguien llega y propone una utopía, es alguien que viene y te dice que te va a solucionar todos tus problemas y todo sale mal. Vamos a hablarles. Ya.
¿Alguna vez tú fuiste a una fiesta Ajá. en donde tú llegó un punto que tú dijiste, Dios mío, esto se salió de control? Y te fuiste, sí. Sí, yo me he ido de sitios donde digo, yo me tengo que ir ya porque esto se está saliendo de control. Mira, nosotros una vez hicimos una fiesta de carnaval, impromptu, totalmente Ajá. impromptu, Ajá. en casa de una chama, una amiga, Ajá. que simplemente que estábamos en un bar y nos invitó a todos los que estábamos ahí en ese grupo de personas. Ajá. Vamos a seguir la casa. fiesta en mi casa, dijo ella. Y como a las 5 de la mañana, Dios. justamente en carnavales aquí en Caracas, Venezuela, siempre ha habido problemas de agua. Siempre. Entonces la gente durante los carnavales siempre tienen pipotes llenos de agua. Claro, claro. Hemos empezado a jugar guerra de carnaval Dentro del apartamento. dentro del apartamento, pero te estoy diciendo que era agarrar un tobo Ay, Dios y mío. tirar un tobo completo encima de los sofás. No, pero qué desgracia. Y como a las 7 de la mañana empezaron a hablar, a tocar los vecinos, porque el agua corría por las escaleras del edificio. Dios mío, inundaron el apartamento. Exactamente. ¿Qué edad tenías tú? 27. No, no puede ser. Eras un viejo. Qué vergüenza. O 25. No, yo creo, vamos a decir que tenías 20 para que no pasemos pena en el episodio, por favor. No, pero o sea, nadie se estaba esperando que eso sucediera. Nadie salió herido. Pero ¿qué sucedió? Solamente se mojaron los Hasta muebles. que no salió la hermana de ella, Y lo que botó salió todo. del cuarto llorando y Claro. puso orden, no se calmó la situación. Hace falta un líder, por más que te estés divirtiendo, porque llega un momento que, como dices esto aquí, la utopía de uno es la pesadilla de otro. Sí, sí, bueno, exacto. Vamos a hablar de algunos ejemplos de algunas sociedades fallidas que sirven como lecciones de todo lo que no se debe hacer. Vamos a comenzar por un sueño finlandés en el corazón de Brasil. Penedo. O sea, ya por ahí, o sea, yo espero que esa gente se haya traído bastante protector solar. Bueno, fíjate que esta gente, ellos realmente trajeron los saunas, toda la cultura del sauna, al corazón de Brasil. Por eso es que en Para- este para sitio, en la hacer un mitad sa- de la jungla, hay saunas. Para hacer un sauna en Brasil, lo único que tienes que hacer es una caja y meterte adentro. El calor se Bueno, encarga. pero esta gente, con decirte que, bueno, aquí voy a hacer un spoiler, esta comunidad fracasó, por supuesto, ya les voy a contar los detalles, y hoy en día es un resort. Pero bueno, vamos a contarles qué fue la comunidad de Penedo. Esto fue a principios del siglo XX. Digamos que los finlandeses estaban convencidos de que el paraíso estaba en la jungla, pues. Mira. Y había como una fiebre tropical. Es que yo no lo culpo. Trata de imaginarte a ese pobre loco sentado en esa cabaña, Con ese frío. con mi ese hermano. frío y probablemente con oscuridad perpetua, Además. viendo una revista, probablemente De Copacabana. Time, una cosa así, de Carnaval en Copacabana. Brasil. Y él habrá dicho, ¿qué Yo tengo que diablos ir para estoy allá. haciendo yo en esta Claro, porquería? claro. Sáqueme de esta nevera. Exacto, eso me recordó a un corto de Pixar. El del muñequito de nieve que vive en el juguete que es de Por nieve supuesto. eterna, que él ve que todos están disfrutando y él trata de salir del juguete. Bueno, esto es lo que Eso le pasó fue lo a que este señor pasó. finlandés. Esta sociedad utópica se llamaba Penedo. Exacto, y su líder era Toivo Uskayo. Él decidió poner a prueba su teoría de que en la selva todo es mejor. Y él organizó una expedición finlandesa compuesta por puros ciudadanos finlandeses a un sitio que se llama Itatiaia. Esto está en el interior de Brasil, a unos 150 kilómetros de Río de Janeiro. Él aquí estaba buscando crear una sociedad vegetariana y abstemia de nórdicos que, entre otras cosas, iba a servir de modelo de que iba a resolver el problema del desempleo mundial. Él quería Ok. como demostrar que aquí hasta los niños pobres del East End de Londres iban a tener oportunidad de tener una buena vida. Oye, eso suena bonito y debo decirte, o sea, no los culpo, vamos a estar muy claros que los finlandeses, Sí. esa gente de por allá, logró manejar el socialismo de una manera distinta. Sí, sí. Porque el mayor problema que tenemos con el comunismo y el socialismo es que realmente es estalinismo. Sí, sí. Todo eso se desfiguró a tal manera y lo que han hecho es aplicar el estalinismo. Exacto. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, este señor construye su utopía. Este Penedo había sido un proyecto utópico que ellos quisieron hacerlo en una plantación de café
donde el suelo ya estaba completamente drenado, pero ellos no sabían las condiciones del suelo, Claro. realmente no sabían mucho de esto, ¿no? Sí, bueno, y probablemente los estafaron. Claro, bueno, eventualmente los colonos consiguieron plantar maíz, ñame, plátanos, una que otra fruta, pero bueno, entre plagas e incendios, todo eso se acabó. Un par de décadas más o menos fue lo que estuvieron ellos ahí. Muchos hombres abandonaron el barco de este sueño utópico. Los que quedaron pues denunciaron a su creador por un porcentaje de la propiedad, porque eso lo habían como comprado entre todos. Y este mismo señor, Usucalio, falleció por malnutrición porque se dedicó a comer plátanos. Bueno, entonces se murió? sí, al final no los estafó, simplemente fue superado. Sí, bueno, les tengo que hacer una acotación. Los ruiditos que escuchan es que Lucía está aquí con nosotros grabando este episodio. El siguiente es un paraíso vegano. Sí, señor, y no podía tener otro nombre sino Frutilandia. Frutilandia. Eso no es una frutería. Yo creo que aquí hay una frutería que se llama así. Esto es perfecto. Fíjate, no solo los finlandeses tenían ese deseo de una colectividad libre de sufrimiento animal en todo lo que es la historia de los proyectos utópicos. El protagonista de este en particular, de Fruitland, es Amos Bronson Alcott. Si les suena el apellido es porque era el papá de Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas. Sí, recordemos que el papá en la novela de Mujercitas era un tipo todo soñador que básicamente las dejó Y un papá a su ausente. suerte. Bueno, es básicamente lo que le pasó a ella. Este señor creó un asentamiento en Harvard, en Massachusetts, que era como una especie de veganismo en modo Dios. Aquí, pues, Mira, ellos, su teoría era que no se debía utilizar ninguna sustancia proveniente de los animales, solo se podía beber agua y había que bañarse en el agua sin calentarla. Dios mío. Los códigos de esta gente eran tan rígidos que todo debía ser trabajado a mano, incluso el labrado del campo. Bueno, malas normas teniendo en cuenta que debían ser capaces de autoabastecer a toda la comunidad, aunque fueran solamente 13 miembros. Y que Fruitland se construyó en 1840, hay que tener esto en consideración. Así que podrán imaginarse qué ocurrió cuando llegó el invierno. Sí. Todo La el gente mundo. murió de frío, señores, porque no podían ni calentar el agua. La gente le dijo, tú sabes lo que tú puedes hacer con Sí, tu veganismo. Yo me voy a comer esa vaca que está ahí. Exacto, en ese invierno, en Massachusetts, pobre gente. Bueno, hasta ahí llegó Fruitland. Es que es difícil, ¿sabes? Aparte, zapatero su zapato. Este señor era filósofo, Exacto. ¿sabes? Tú eres filósofo. ¿Qué iba a saber del campo este El hecho señor? de que tú tengas muy buenas intenciones o que seas maravilloso con el Sí. pensamiento no te hace bueno con las manos. No, aparte yo te voy a decir algo que es una de mis opiniones impopulares más famosas y me da un poco de no sé, riesgo aquí que voy a asumir diciéndolo en el podcast. Yo no creo que todos seamos buenos para todo. O sea, ese discurso de que si tú te esfuerzas todos podemos lograrlo todo, no. Yo creo que uno tiene Es habilidades verdad. que hay que saber desarrollar y que... O sea, yo acepté cuando tenía 15 años que yo no Ajá. podía no podía bailar para salvar mi vida. No, y sin embargo eres un tipo musical que ha dedicado gran parte de su vida a la música, pero el baile Pero no no es lo puedo, tuyo. o sea, te lo juro que lo intentaba, estaba de moda el meneíto y lo intentaba, entonces todo el mundo se movía para la derecha y yo me movía para la izquierda. Dios. O sea, simplemente no puedo, no tengo Claro, y lo ritmo en los reconoces, pies. entonces no pasas pena. Pero hay gente que a sus hijos les dice lo que tú quieras hacer, lo vas a poder lograr y yo más bien creo que eso genera altísimos niveles de frustración y después pasan cosas como lo que le pasó a este señor en Fruitland, ¿vale? Yo me voy a volver granjero, O sea, pero tú yo- qué sabes de eso, no importa, yo puedo, no todo se puede. Uno señores. le tiene que decir a los hijos es inténtalo, lo No, mejor que y puedas. ayudarlos a descubrir cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades y yo creo que de ahí viene el... Además, si todos fuéramos iguales sería aburridísimo, ¿no Sí, crees? y tampoco trates de forzarlos a hacer una imagen tuya. No, menos. Menos, si yo los veo a ellos y yo digo, no. Aléjense, No, sean no, como cada su uno es un papá. individuo. Sean mejores que su papá. Claro, no, cada uno es un individuo además con sus aficiones, con sus gustos, en fin. Vamos a hablar de otra utopía
no sé si decir que esta fue una utopía, No. esto más bien fue como un desastre, pero... Esto realmente no es una utopía. Recordemos que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Muchos dicen que los vikingos llegaron antes, otros dicen que no descubrió nada, sino que llegó aquí. No y importa. arrasó y bla, bla, bla. El hecho es que los europeos toman posesión de América a partir de 1492. Los ingleses, cuando ven que los españoles se están agarrando todo ese montón de tierra, Dijeron, epa, que... epa, entonces ellos deciden montar sus propios asentamientos en Norteamérica. Exacto. Los dos primeros asentamientos ingleses fueron en la parte de arriba, en un lugar que se llama Rannoch. Ok. Los dos fallaron de manera espectacular, y la segunda vez que pusieron un asentamiento en Rannoch es uno de los grandes misterios sí. de la historia. Desaparecieron todos. Y quedaron los las colonos. mesas servidas, todo, y no se sabe qué ocurrió con esa gente. Bueno, Eso lo vamos a tocar en un episodio. este es el tercer asentamiento que intentaron los ingleses. Jamestown. Sí, ellos montaron en un barco un montón de hombres y niños, puros hombres, puros varones, Puros varones. para que empezaran a trabajar lo que era La tierra, el asentamiento. el sitio, sí, porque ¿cuál era la idea de los ingleses? Vamos a sacar oro. Claro. Entonces a esta gente les vendieron la idea de que había muchísimas tierras, que Llenas de oro. si te ibas para allá, ibas a poder empezar a sacar oro, y ellos mismos iban a construir con el oro que sacaran de ahí. Los ingleses pretendían llevarse el oro como que ellos pago de las construyeran. cosas que les iban a mandar a ellos para construir su nuevo asentamiento. Vamos a recordar que de ahí venían los piratas. Esa gente es bien pilla, ¿eh? Esto fue en Virginia. Esta fue, digamos que la más notoria de las colonias británicas. Los primeros colonizadores, como bien lo dijo Capo, eran hombres que iban a trabajar en estas tierras. Digamos que eran como 20 hectáreas de tierra per cápita por parte de las compañías inglesas para cultivar las materias primas que podían explotar para su propio beneficio. O sea, Pero esto es como pagarse y darse el vuelto, ¿no? Sí, inicialmente lo que querían era oro, pero en Virginia no hay oro. No. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esta gente? Los historiadores señalan que la relación de fuerzas era en beneficio de los huéspedes. Cada tanto tiempo necesitaban de los recursos y suministros que les enviaba la corona. Y pese a ello, los ideólogos británicos creían que este nuevo modelo social más igualitario merecía la pena. Pero la población se fue sintiendo cada vez menos vinculada a este famoso sueño comunitario porque, bueno, estaban pasando trabajo, pues. Sí, señor. ¿Y qué es lo que sucedió? Empezaron a hacer trampa. Claro, claro. Ellos empezaron a cambiar los textos que habían para tener más tierras. Me imagino que declaraban una cosa cuando realmente tenían otra. Básicamente, el trabajo que empezaron a pasar les pasó factura. De hecho, en un momento determinado se les quemó el almacén donde tenían todos los alimentos, y básicamente a esta gente los salvaron los indios, que no los querían para nada, pero aquí es donde aparece Pocahontas. Sí, porque la historia de Pocahontas está basada en un caso real. Precisamente. Exactamente. Con este inglés que es el que sirve como de mediador entre los indios y los británicos para... Sí, bueno, ya entendimos más o menos cómo funciona la cosa. Los ingleses te mandaban al Nuevo Mundo, te decían, toma tus tierras y tú me las pagas con lo que saques de ahí. Exacto. Cuando ellos se encontraron que no podían sacar básicamente nada, los ingleses le dijeron, chau. Pero también hubo algo cuando ellos empezaron a ver los galeones que llegaban por puertos llenos de hombres negros. Los colonos empezaron a promulgar un discurso que defendía que la única forma de restaurar el fuego en los corazones de los aventureros, porque así lo definían, era que se les concediese mano de obra explotable. Porque ellos estaban cansados, ellos vieron llegar los barcos y dijeron, epa, dame esclavos. Y empieza este tema y hasta ahí la utopía, señores. Porque esto no solo favoreció el sometimiento de miles de personas, sino también una cultura sumamente individualista que estaba completamente centrada en el derecho a la propiedad, donde cada cual competía con su vecino y bueno, sin hablar del tema de derechos, ¿no? De derechos civiles. Sí. Ahora vamos a hablar de otra, y esta es bien interesante porque
muchos, Esto es todo lo contrario a lo que uno pensaría que podríamos que está bien. decir que prácticamente todos hemos visto un cubierto Oneida, que dice Claro. Oneida en algún lado. Claro, es una empresa de cubiertos Y de toda la platos, vida. pero la más famosa posiblemente de la historia. Ujú. El origen de esta fábrica de cubiertos es bizarra. Sí, señor. Esto viene precisamente de una utopía. A finales del siglo XIX, John Humphrey Noyes tuvo una visión donde él reinterpretó todos los preceptos cristianos con los que él había sido criado y todo lo que eran las relaciones amorosas, el pecado, el matrimonio, la fidelidad, la virtud. Y él dijo, acabo de tener una revelación, tuve una epifanía. Sí. Él decía que si él no podía dejar de tener todas esas fantasías y pulsiones cada vez que veía una mujer, era porque seguramente esto era una orden divina que le ordenaba que él pues tenía que consumar todos estos deseos carnales. Fíjate que estuve leyendo un poco para entender por qué este señor era así. Este señor era hijo de un político y un empresario muy adinerado, y su mamá era una fanática religiosa, calvinista. Recordemos que los calvinistas trabajan mucho la culpa. Sí. O sea, es la culpa llevada al límite. Sí. Pero bueno, como el papá se la pasaba de viaje por su trabajo como político, este señor creció muy apegado a la mamá y a sus preceptos religiosos. Si bien es un tipo que fue muy bien educado, o sea, fue a la universidad, fue profesor inclusive, Claro. tenía un lado de fanatismo religioso. Pero aparte de esto, sufría de ansiedad para estar en público. Ansiedad social. Ansiedad social. Eso, los estudiosos han llegado a la conclusión de que este señor sufría de eso. Ok. Entonces, se decía que él inclusive encontraron escritos que él decía que él prefería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento o a un ejército enemigo Que hablar en público. a un cuarto lleno de mujeres. Porque su vida se centraba en las mujeres. Ay, pobrecito. Amaba a las mujeres, pero era demasiado súper ansioso reprimido, para ver. güey. Entonces, este señor Consiguió la solución. Sí, se creó un mundo a Y él dijo, su ¿sabes qué? imagen. Yo me voy a hacer una utopía donde yo pueda tener a todas las mujeres que yo quiera. Sí. Y hasta ahí le llegó la ansiedad. Sí, él creó una cosa que se llama el matrimonio complejo. Ay, Dios mío, como Que si ya era- fuera fácil. Exactamente. Dentro de esta comunidad, cada hombre estaba casado con... O sea, todos estaban casados con Entre todos. todos, eso eran todos con todos. Sí. O sea, si Juan y María Ujú. son esposos, Juan también es esposo de Juana, Y María de Pepe. de Pedro. Ajá. O sea, hombres con mujeres, Claro, pero todos claro. están casados. Entonces, al estar todos casados, no hay pecado. Ojo, Ah, y hacía porque, unas ceremonias de matrimonio. claro, porque hay que entender que Wow. había un elemento religioso Claro. en este Y señor. para no sentir culpa se casó con todas. Pues síguenos contando. No, pero es que yo estoy súper entretenida con lo que me estás contando. Fíjate, no todo era perfecto porque aquí habían temporales disputas por el descubrimiento de que algunos miembros estaban con una sola pareja. Porque ¿qué ocurrió? Que muchos se enamoraban de una sola persona y querían ser monógamos. Exactamente. Y ser monógamo en esta secta o en esta comunidad, en esta utopía, era penado. Estaba penado por la ley de ellos. Exacto. De hecho, uno de los mayores castigos que tenían era precisamente el tener una pareja única. Sí. Sí, no te podían descubrir. Ojo, esto ya se ha repetido anteriormente. Hay una secta en Nueva York. Esta fue en Nueva York. Sí, pero te estoy hablando en los 60. Claro, esto fue hace muchísimo tiempo, esto fue siglo XIX. Que cuando cuando hicimos el anterior, creo que fue de sectas, Sí. el anterior, yo te comenté ese caso. Y es algo similar a esto. Claro. En esa que te estoy diciendo, en Nueva York, tú agarrabas y había una cartelera donde estaban los nombres. Entonces tú te anotabas con quién querías pasar la noche.
Qué horrible. Esto es algo, Esto era algo como eso. Exactamente. De hecho, se dice que tenía un turbio proceso de iniciación. Incluso se habla de que en este culto, en esta secta, pues en este movimiento, habían sospechas de que habían círculos de pederastía, perdón. Sí, y incesto. Sí. De hecho, este hombre tuvo que escapar a Canadá. Él, sí. Lo estaba persiguiendo precisamente porque esto se destapa. Claro. Hay que recordar, una cosa fea. hay que recordar también que esto ocurre dentro de un proceso histórico en Estados Unidos que era como el nuevo, ellos le decían como el nuevo empuje o algo así por el estilo, en el cual se formaron muchas comunidades que buscaban tener sus propias reglas. Claro. O sea, igual que tenía este señor en Oneida, surgieron muchas más. Fue una cosa como lo que ocurrió después en los 60. Exactamente. Saben que la historia es cíclica y pues hay movimientos que adaptados a la historia de su tiempo pues como que tienden Sí. a Siempre hay alguien que cree tener la razón. Ah, bueno, sí. Y que dice el mundo está equivocado, las cosas son Síganme como a mí. yo lo digo. Ujú. Pero bueno, este señor intentó jubilarse, escaparse, huir y traspasarle los poderes a su hijo. Aquí todo se fue al traste. Algunos heredaron la compañía de cucharas de plata que los había mantenido hasta el momento y que estas cucharas terminaron en los hogares burgueses de medio país. Para que sepan, Oneida se llama. Hoy en esta día, comunidad. ustedes van a agarrar y se van a meter en Google y van a escribir Oneida. Oneida.com. Y van a decir, ver. por supuesto, en mi casa había esto. Bueno, ya saben de dónde vienen esas cucharitas de Exacto, el creador de esto, claro, este era un señor que, como les estoy diciendo, tenía un lado que era completamente de fanatismo religioso y por el otro lado era un empresario, Muy bien un exitoso, tigre. sí. Sí, porque su papá era un tigre en los negocios y su mamá era una loca fanática religiosa y él era básicamente resultado de esas dos un cosas. tigre fanático religioso. Vamos a conversar ahora de otra utopía. De esta hablamos cuando hablamos de la historia incómoda. Hablamos de Exactamente. Henry Ford. Forlandia, la conquista de lo inútil. Ustedes se acuerdan que les comentamos acerca de una comunidad, una población que instauró Henry Ford en la mitad del Amazonas, en Brasil, Claro, para la explotación del caucho. Exacto, vamos a poner a la gente en contexto de por qué diablos era importante el caucho. Movía el mundo. Sí, era considerado, se llamaba el oro blanco. Por culpa del caucho, el rey Leopoldo II de Bélgica diezmó a la población del Congo. Los horrores del Congo belga están pendientes para un episodio, pero ese es tan rudo, esa información. Sí, hoy estamos más bien para cosas que así. lo estamos ligeras. dejando para un episodio bien denso, pues. Sí. Que el ánimo esté para eso, porque los horrores del Congo belga son... uf. Así como el rey Leopoldo se había convertido en el rey del caucho, Sí. Ford dijo, oye, pero yo también quiero mis plantaciones de caucho. Que por cierto, hay una masacre similar a lo que hizo Leopoldo en el Congo, en Brasil. Que tenemos pendiente ese episodio del oro blanco. Sí, hay que hablar del oro blanco. Bueno, entonces Ford, que recordemos que también era un tipo bastante particular, Sí. era astemio, estaba Sí, en contra... estaba lleno de tox. Sí, no era mujeriego ni mucho menos, más bien era un tipo de estos raro. Sí, estaba lleno de manías, tic nervioso, paranoias. Él Era un tipo parecido a Howard Hughes, sin lo Sí. mujeriego y sin lo interesante. Sin lo cool. Y nazi. Y además era nazi. Él, de verdad que era un tipo bien desagradable. pero nazi. No, bueno, Hitler tenía un póster de él en la cárcel. No es exageración. Este señor durante un tiempo incluso mantuvo a sus hijos encerrados, los encerraba porque tenía la paranoia de que se los iban a robar. Sí, Y esos hijos crecieron súper anormales. Eso probablemente sucedió después de lo de Lindbergh. Probablemente. Pero bueno, ¿qué es Forlandia? Forlandia hemos hablado de esto. Este es digamos que esta población utópica de, bueno, vamos a cultivar caucho aquí y vamos a tener a todos nuestros trabajadores felices. Imaginen un pueblo moderno norteamericano en el medio del Amazonas, Ujú. en donde no habían bares,
¿Qué otras cosas no habían? Fíjate, esto fue en 1928, es importante destacar en qué fecha fue. Aquí iban a trabajar gerentes estadounidenses y empleados locales bajo condiciones de producción de Estados Unidos, ¿no? Con algún otro error de cálculo que se le pasó aquí a Ford y a toda esta gente. Por mucho que los americanos lo intentaron, no era posible trabajar en la selva con un horario de 9 a 5. O sea, no es posible. O sea, llega una hora en que los mosquitos hacen lo suyo, además. Tampoco era buena idea mantener a los trabajadores bajo un régimen abstemio, en fiestas donde solo estaba permitido bailar country de estos de cuartetos. Obviamente, los pobres trabajadores se empezaron a amotinar. Poco a poco esto, más cualquier cantidad de enfermedades tropicales que atacó a estos pobres americanos, terminaron forzando el auxilio militar brasileño para apaciguar la situación, porque la gente se empezó a alterar. Pero cuéntanos ellos tenían una isla donde se escapaban. Tenían una isla del placer, claro, y se iban guillados a la isla del placer. De hecho, hubo un motín donde destruyeron todas las máquinas donde marcaban tarjeta. Imagínate tú, tenían a esta gente en la mitad de la selva marcando tarjeta. Y se escapaban a su isla del placer donde había, de hecho creo que se llamaba así, la isla del placer. Eso se llama ser cuadrado, ¿sabes? Claro, aparte, los tenía todo el tiempo desayunando lo mismo, no podían comer un poco de alimentos porque entonces eso les hacía daño. Es una locura. Dicen que les cayeron todas las plagas bíblicas, desde fiebres tropicales hasta crisis nerviosa. Finalmente, 17 años después, Ford claudicó y pues nadie podía domar la selva amazónica. Hasta el sol de hoy nadie lo ha logrado. De hecho, quedaron las construcciones de Forlandia, porque lo que sí se puede reconocer es que tuvieron buenas construcciones y hay casitas todavía en esta población. Viven como 2.000 personas, pero viven en mitad de la jungla. Es un paisaje bien particular. Sí, porque como les estoy diciendo, es un pueblo que parece un pueblo del lejano oeste, en la mitad de la selva. En el medio de la selva. Es súper loco. Ajá, pero no más loco que este. Nueva Germania. Mira, esto tiene que... Dentro de este cuento está involucrado Wagner, Nietzsche y Paraguay. Fíjense, hace unas semanas atrás, en una publicación de cosas muy importantes en Culturizando, una seguidora comentaba que no habíamos hablado de Nueva Germania y decía que Nueva Germania había sido un proyecto nazi en Paraguay. Realmente es previo al nazismo. Sí fue un proyecto bastante antisemita. Okay. Pero fue previo al nazismo completamente. Ya les vamos a contar. Es importante recalcar que Hitler no inventó el antisemitismo. Uy, no. De hecho, este malestar ya existía mucho antes. Sí. Y el principal antisemita que tenía en aquel entonces Alemania, y estoy hablando a principios... No, a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, exacto. No llegamos al siglo XX. Era Richard Wagner. El compositor. El de La Puerta de Brandenburgo. Exacto, el del vuelo de las Valquirias. Ese mismo. La música favorita de los alemanes. Sí, bueno, de hecho de los alemanes, no de los nazis. De los nazis, exacto. Fíjense, Woody Allen es el que dice que cada vez que escucha a Wagner le provoca invadir Polonia. En una fiesta que hizo Richard Wagner, asistió la hermana de Nietzsche. Elizabeth Nietzsche. El filósofo. Ahí conoció a su esposo. Que por ahí está el nombre. Esta gente tenía una obsesión con la raza aria. Sí. Entonces se sentaban a discutir y hablar sobre un país utópico lleno de arios. Perfectos todos. Porque ellos decían preciosos. Que ya Europa se había podrido. Exacto. O sea, que no había manera de salvar Europa de las manos judías. Entonces había como que empezar desde cero. Había que expandirse hacia otro territorio. Entonces, estas eran las ideas de Richard Wagner que le cayeron a los oídos de la hermana de Friedrich Nietzsche. Que era una extremista también, racista, horrible. Exacto. Era tan extremista que cuando muere su hermano, ella
trastocó todos sus escritos. Para hacer parecer a Frederick Como si fuera nazi. una especie de nazi Y antisemita. él no seguía, él no tenía para nada ninguno. De hecho, cuando Elizabeth Nietzsche muere, hasta Hitler estuvo en su hay funeral. fotos del Pero bueno, ¿qué hizo esta gente? En particular esta señora con su esposo. Ellos lo primero que hicieron fue discutir a dónde nos vamos. Llegaron a la conclusión de que se iban a ir a Paraguay, porque en Paraguay había un buen asentamiento alemán. Ujú. Paraguay venía de una guerra que diezmó a la población y por cada 10 mujeres había un hombre, pues la guerra acabó con casi todos los hombres de Paraguay. Ujú. Recordemos, eso fue a finales del siglo XIX, una guerra terrible. Ujú. Entonces estaban en crisis, las cosas funcionaban, o sea, se les hacía fácil negociar con Paraguay. Ellos negociaron, fíjate, aquí es donde yo creo que ellos se equivocaron, unas tierras en la selva. Sí. O sea, ellos han debido irse cerca de la Asunción. De hecho, No, se fueron a los pies de un río, del río sí, Aguaray. exacto. Ella estaba, su idea era irse cerca de la Asunción. Su esposo decidió que se iba a ir bien lejos en el medio de la selva. Sí. Para mí, eso fue lo que les puso la soga en el cuello a estos señores. Exactamente. 14 audaces familias llegaron a una colonia en la mitad de la nada. Estamos hablando de 300 kilómetros del núcleo o el asentamiento humano más próximo. Sí, el negocio que ellos hicieron, que ya me estoy acordando ahorita, con el gobierno paraguayo, era que el gobierno paraguayo les entregaba todas estas tierras bajo la condición de que ellos trajeran a 140 familias alemanas. Claro. Una vez que ellos contabilizaran 140 familias alemanas, las tierras pasaban Hacer de a ser de ellos. Exacto. Antes no. Entonces, Ellos en paralelo tenían este sueño ario de no, obviamente, no mezclarse con nadie que no fuesen Por supuesto. familias alemanas, pues. Pero eso les fue mal porque al escasear los hombres en Paraguay, pues se empezaron a mezclar con las mujeres supuesto, con las paraguayas paraguayas. y hasta ahí les llegó la fulana raza aria que ellos querían defender. sí, bueno, eso entre todas, realmente El clima. empezaron Esta a gente no pasar iba preparada. trabajo. Otros más que no eran granjeros. No. Ellos empezaron con su idea maravillosa de crear su utopía y no eran granjeros. No. La familia, las 14 familias que llegaron, no tenían ni idea de cómo manejar cómo labrar la tierra. Todo salió mal y esta familia pues volvió a su y tierra este tipo natal. empezó a estafar gente, porque Ajá. empezó a vender las tierras Sí, que no fueran eran de él. él. Ah, vale. Entonces, al final, él muere. Claro, lo envenenan, ahí él- lo asesinan. Exactamente, él muere en Paraguay, ahorita nos cuentas eso, y ella regresa ¿cómo se llama? Ella regresa a Alemania, Exactamente. en donde muere, y por cierto, Hitler va a su funeral. Todo mal. Si tenemos oyentes en Paraguay, que estoy segura que así es, nos encantaría que nos compartan la información que manejen acerca de Nueva Germania. Tengo entendido que aún existe esta población, muy al estilo de lo que tenemos nosotros aquí en Venezuela, que es la Colonia Tovar, que es una comunidad de alemanes, descendientes alemanes principalmente, y tengo entendido que Nueva Germania actualmente es algo así. Sería genial poder tener esa información. Tú estás en el medio de la selva y hay un montón de niñitos rubios Ajá. que te hablan guaraní, español Y alemán. y alemán. Qué lindo. Es una cosa hermosa, eso es hermosísimo. Eso sí, pero todo lo de Elizabeth Nietzsche no. Ahora vamos a como siempre, los italianos desordenados y locos. Mira, Fiume. Podemos resumir que esto es poesía, fastos, fascios. Fiume. Fiume. Fíjate, las utopías también se visten de negro. De hecho, esto es tan increíble que esto es lo que le da la idea a Mussolini. Sí, señor. Mira, este poeta italiano, que además era piloto de combate de la Primera Guerra Mundial y era un personaje sumamente estrambótico, se llamaba Gabriel D'Annunzio. Él da un golpe de estado en una ciudad en 1919 que Italia se estaba peleando con Yugoslavia. Él decide cómo establecer un golpe de estado y se queda con esa ciudad. De hecho, era muy loco, porque esta ciudad en particular, si tú le preguntabas de 10 personas a las que le preguntabas de dónde eran, 6 te decían que eran italianos. Ajá. O sea, ellos querían Ser italiano. ser italianos. Exacto.
Pero bueno, este señor, ni corto ni perezoso, aprovechó el conflicto, hace un golpe de estado y se queda con la ciudad. Varios soldados, ex soldados, que estaban amotinados con toda la situación, decidieron quedarse con él durante 15 meses, pero a las órdenes de su dictadura, porque él estableció una dictadura ahí. Él estableció un universo hecho a su medida, donde el libertinaje era la norma. Señores. Esto es como lo de Saló. Fíjate, aquí circulaban mujeres constantemente. El público debía escuchar todo el tiempo sus delirantes discursos, porque el tipo tenía estos ínfulas de líder, pues. Había una relajación económica total. Los hombres vestían unos uniformes decorados con calaveras. Maldición, este sitio es demasiado genial. El sitio es una locura. Se dice que esta especie de duche, los estaba comandando este señor, ¿cómo es que se llamaba? Gabriel D'Annunzio. Estaba obsesionado, escuchen con esto. Estas eran las obsesiones de este señor. Las langostas, la cocaína, los helados y el cunilingus. ¿Qué tal? Y con esto él quería controlar esta ciudad. Yo conocí a gente así. Qué loco, chico. Esto era un escándalo para Italia, obviamente, y estaban preocupados de que Fiume se mantenía rebelde. Entonces, cuando ni corto ni perezoso, el propio D'Annunzio declaró la guerra a Italia, porque es que este señor no tenía límites, aquí se le vino el sueño abajo, pues. Los irredentistas renunciaron a la península. La aventura pues sirvió de algo no muy bueno, porque Benito Mussolini tomó nota de todas las cosas en las que falló D'Annunzio y las aplicó después en toda Italia. Y a Mussolini no digamos que le fue muy bien por cómo terminó, pero le fue mejor que a Gabriel D'Annunzio. Fíjate, la gente tiene la idea de que Italia es un país sumamente antiguo y realmente la unificación de Italia ocurrió a finales del siglo XIX. Exactamente. Claro, pero es que cuando uno escucha el Imperio Romano y todo, uno piensa que... Pero ellos como país, como nación, es bastante reciente. Es bastante reciente, son desordenados. Sí. Son completamente desordenados. Pero bueno, yo no me sabía la historia de Fiume. Me pareció una locura. De hecho, esto es Saló. Sí. Hay una película horrible. Que es una película terrible que fue prohibida y fue tan terrible que mataron al director de la película poco después de que salió la película. Sí. Está inclusive como una de las películas más importantes de la historia. Pero es horrible. Y está basada, la película trata de una localidad ficticia, un pequeño reino, en donde... ocurren unas cosas... Sí, donde un grupo de millonarios deciden vivir los últimos días de Benito Mussolini, del fascismo, en un aquelarre de locura y sexo y cualquier barbaridad que se puedan imaginar. Sí, y la película es bastante fuerte. Pero bueno, sí, tiene mucho de esto, de Fiume. Ahora bien, de este siguiente sitio ya hemos hablado otras veces, de Jonestown. Ustedes se acuerdan que hablamos de Jim Jones y toda la secta del Templo del Pueblo del Sol, de la Guyana Francesa. Señor. Bueno, esta historia no la sabemos, está en el episodio de sectas, los invitamos a que lo vuelvan a escuchar. Y aparte tenemos un contenido extra que está genial. ¿Qué utopías siguen actualmente? Fíjate, actualmente hay una que a mí me parece que está bastante cool, que queda en Dinamarca, que se llama Cristiania. Cristiania es la propia comuna hippie, pero o sea, ha permanecido en el tiempo, existe desde el 71 y ha tenido su traspiés ahí más o menos, pero continúa. Esta gente se sustenta del turismo y de los eventos que hacen yoga, obras de teatro, danza, no sé qué. Como una Midsommar. cosa súper hippie. Midsommar es fea, Si no han visto esa película, véanla. Véanla, eso es se feo. parece a Cristiania. Así feo, hermano. Pero vamos a hablarles de Cristiania en un extra muy importante. Al igual que esta que me parece una genialidad, que es la historia de Giorgio Rosa, el que construyó su propia isla. Hay una película muy buena. Está en Netflix, sí. Este es un joven italiano que él decide que él quiere su propio reino donde pueda rumbear Tener sus todo leyes, lo que... claro, y que nadie lo moleste. Que nadie lo moleste, él lo que quiere ser es libre y feliz. Pero él era ingeniero y construyó una platabanda en el mar. En el mar, sí. En aguas internacionales, de manera que dices, aquí nadie me puede hacer nada.
Pero hay todo un conflicto con el gobierno italiano, que el gobierno italiano torpemente para desprestigiar porque empezó a hacer ruido, estamos hablando del año 68 más o menos, empezó a hacer ruido de que ahí frente a la costa italiana había un sitio paradisíaco, no sé qué. El gobierno dijo, no, eso no es así, eso es un sitio de libertinaje y de drogas, ahí no hay control. ¿Y qué pasó? Pues la isla se llenó de más gente. Bueno, mira, Dani, es que la verdad, oye, yo te puedo asegurar que en unos 10 años la gente va a mirar toda la ola del emprendimiento y se van a reír. Porque eso también sucedió en los 60. Claro. Hacían sus franelas, hacían velas. Era el emprendimiento en aquel entonces. Claro. Aquí le han vendido a todo el mundo la idea de que la señora en su casa vendiendo pastelitos va a mantener a toda su ¿Qué familia. pasa a ti con las señoras y los pastelitos? Vale, los sacas en todos los episodios. Eso no va a suceder. O sea, eso no te puede mantener una familia completa. Un Bueno, negocio de ponquecitos depende, puede ayudarte. Depende, mira, hay casos. Pero mira, hay otra utopía que es la ciudad de Euroville, que también la vamos a comentar en un extra muy importante, y esta es más hippie todavía, porque además esta está liderada, fue fundada por una francesa llamada Mirra Fassa, que se hacía llamar La Madre. Ya empezamos bien. Y esta sí es muy loca. Esta está casi al nivel de la locura que hizo Jared Leto, de la que también le vamos a hablar en un extra muy importante. Tenemos muchos extras importantes. Ahora, ¿dónde van esos extras muy importantes, Capo? En Patreon. Patreon.com/cosas muy importantes. Desde $3 mensuales pueden acceder a todos estos contenidos extra, porque es que se nos va la hora. Nos emocionamos y hablamos mucho. Sí, o sea, me acabo de quedar loco. ¿De cuánto rato tenemos hablando? Exacto, es que si seguimos así vamos a tener 3 horas. Mira, y te propongo 2 extras más. Uno es Sealand, que también es una especie de isla. ¿Tú te acuerdas aquel caso de la radio pirata? La radio pirata. Bueno, la historia de Sealand, que tiene un príncipe, se hace llamar el príncipe de Sealand. Y hay otra nación que se llama la República Libre de Liberland, que está en Oye, qué original. Sí, está en los Balcanes, pero quedó como en un triangulito de tierra que nadie reclamó. Y esta gente se lo agarró y se hizo un país con bandera, con constitución, con himno nacional, con todo. Y ahí están. ¡Ey, qué bárbaro! Sí, señor. El lema de Liberland, para que se entusiasme si quieren ir, se llama Vivir y dejar vivir. Está en... no sé qué idioma es esto, ¿no? Pero bueno. Tiene muchas consonantes, ¿verdad? Sí, debe ser su propio idioma. Pero ellos se inspiraron en Mónaco y en Liechtenstein. Ajá. Y es un país donde no pagan impuestos. De hecho, de Liechtenstein sí conozco porque he visto compañías registradas allá porque precisamente no pagan impuestos. Claro, claro, ahí está. Esa es la utopía, realmente. Esa es la verdadera utopía. Pero bueno, todo esto va a estar en nuestro patreon.com/cosas muy importantes. Esta fue una producción de @de Plus Media Agency, nuestra agencia de producción de podcast. Tenemos un community manager muy importante Sí, que tenemos. nos ayuda en Twitter. Se Sí, llama señor. David González, muy importante. Davis, eres muy importante. Eres muy importante. Davis nos está ayudando con nuestro Twitter, que es @podcastcmi. Y ahora sí, los mecenas, que son 21 mecenas. Dios. Pero también tenemos Instagram, @cosas muy importantes, por ahí nos pueden escribir. Pero los mecenas son Rafa, Matías, Aurora, Lizzy, Rosángel y Félix, Astrid, Sofía, Cano Pander, Steven, Belinda, Johnson, Adrián, Aaron, Erasmo, Álvaro, Chipón Linero, Margarita, Juan Carlos, Andrea, Yamile, Yarima, Priscila y Fabiana. creo que es Yamile. Es Yamile. Yamile, sí. Yamile, Yarima, Priscila y Fabiana. Gracias a todos los que se han sumado a nuestro Patreon, muy importante. Son nuestros amigos, realmente muy Vamos a importantes. ponerle el acento Exacto. de una vez. Fíjense en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram, como ya dijimos, @podcastmi. Ujú. Y tenemos web para que puedan leer todos estos contenidos. www.cosasmuyimportantes.com. Y también nos consiguen, como siempre, a través de culturizando.com/cosas muy importantes. Nos escuchamos la semana que viene y bueno, ya lo saben, a meterse en el Patreon para que puedan escuchar todas estas utopías extras que vamos Y nos a llevarles permitan por a allá. nosotros nuestra utopía De vivir del podcast. Imagínate todo el día hablando. Ay, sería tan rico, capo. Lo vamos a lograr. Sí. Te quiero. Chao. Chao. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.